Un trozo de papel partido en dos. Un único acto de malicia en la puerta de un aeropuerto. Pero no era un simple trozo de papel, era una visa de trabajo perteneciente a una mujer que tenía la clave de una revolución tecnológica global. La agente de la puerta pensó que estaba poniendo a una pasajera difícil en su lugar. Lo que en realidad hizo fue encender la mecha con una tranquila llamada telefónica. Esa pasajera no solo presentó una queja, sino que congeló $1.000 millones en acciones de la aerolínea, lo que desencadenó un colapso corporativo y una tormenta de karma que se sentiría desde el mostrador de facturación hasta la sala de juntas. La doctora Alani Reed creía en la silenciosa eficiencia de los aeropuertos. Eran espacios liminales, no lugares donde las reglas normales del mundo se suspendían temporalmente a favor de un código de conducta universal. Señal, presentar documentos, aburrido, partir. Era un sistema que ella, ingeniera de sistemas de formación y temperamento, podía apreciar en esta fresca mañana de martes en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional JFK. Sin embargo, una variable que no había tenido en cuenta estaba a punto de corromper todo el sistema. El aire zumbaba con el caos controlado del viaje. El aroma a café rancio, perfume y combustible de avión flotaba en el aire reciclado. Alani se vistió. Con un blazer azul marino a medida, pantalones cómodos pero elegantes y zapatos planos de cuero prácticos pero elegantes, se encontraba en la fila de embarque prioritario para el vuelo 101 de Transatlantic Air con destino a Londres Heathrow. Sostenía su pasaporte y tarjeta de embarque en una mano. El cuero de su cartera para documentos, fresco contra su piel, dentro de la cartera, se encontraba su visa de trabajo de nivel 2 para el Reino Unido. La culminación de meses de papeleo y el boleto dorado a la siguiente fase más crítica de su carrera. A los 32 años, Alani era un prodigio en el mundo de la computación cuántica con un doctorado del MIT y una serie de patentes que habían hecho que los gigantes tecnológicos establecidos se fijaran en ella. Fue la arquitecta principal del proyecto Chimera, una iniciativa revolucionaria de inteligencia artificial cuántica. El proyecto fue una empresa conjunta entre el conglomerado tecnológico estadounidense Eterea Solutions y el gobierno británico. Su potencial era asombroso, capaz de resolver problemas en medicina, ciencia climática y finanzas que ahora eran insuperables. El valor del proyecto no residía solo en su propiedad intelectual, sino que representaba una inversión de $20.000 millones, con la primera gran instalación de hardware programada para entrar en funcionamiento en una instalación segura a las afueras de Londres. En 72 horas, Alani era la única persona con el conjunto completo de protocolos de activación. Ella era la clave. También era una mujer negra, y en el complejo código social a menudo no escrito de los espacios públicos, esto a veces parecía una condición preexistente. Había aprendido a navegar por el mundo con una gracia plácida, casi distante, un mecanismo de defensa contra la estática de bajo grado de prejuicios que encontraba con frecuencia. Mantenía su expresión neutral, su voz modulaba, sus movimientos deliberados, se volvía inofensiva, intachable, por lo general funcionaba hoy. La agente de la puerta era una mujer de unos 50 años llamada Sharon. Tenía una permanente apretada de cabello rubio cobrizo, gafas posadas en la punta de su nariz y una etiqueta con su nombre que decía Sharon Miller, supervisora de servicio al cliente. Su lápiz labial era de un tono coral demasiado brillante para su piel cetrina y se difuminaba en las finas líneas alrededor de su boca. Estaba procesando a los pasajeros con una eficiencia mecánica y sin alegría. Pero cuando Alani dio un paso adelante, se produjo un cambio sutil en el comportamiento de Sharon. Su movimiento se ralentizó, sus ojos se entrecerraron, la sonrisa impersonal practicada que le había dado al hombre de negocios blanco frente a Alani desapareció, reemplazada por una mirada evaluadora plana. Pasaporte y tarjeta de embarque. Sharon dijo con voz entrecortada. No era una petición. Era una exigencia. Alani se los entregó. Buenos días, ofreció su voz tranquila y agradable. Sharon no devolvió el saludo. Sus ojos iban de la foto del pasaporte al rostro de Alani y viceversa. Pasó el pasaporte.
Por el escáner bip bip, luego examinó la tarjeta de embarque. Sus dedos tamborileaban con un ritmo inquieto en el mostrador. ¿Estás en clase ejecutiva? Sharon dijo que no era una pregunta, el tono era de leve sorpresa, como si se hubiera cometido un error administrativo. Sí. Así es, Alani respondió manteniendo su propio tono perfectamente sereno. Conocía este guión, había interpretado este papel antes, la sorpresa de poder pagar el billete, las preguntas tácitas sobre cómo lo consiguió. Sharon gruñó luego. Miró su pantalla escribiendo con 2 dedos índice, frunció el ceño en concentración. La fila detrás de Alani crecía, un arrastrar de pies impacientes y tamaño. Propósito de su viaje al Reino Unido. Sharon preguntó con los ojos aún pegados al monitor. Trabajo. Alani dijo simplemente, ¿qué tipo de trabajo? La pregunta era ahora más aguda, más directa. Iba más allá del patrón de seguridad habitual. Soy ingeniera. Esto pareció despertar el interés de Sharon. Finalmente, levantó la vista de la pantalla. Su mirada recorrió el blazer de diseñador de Alani. Su aspecto pulcro era de profundo escepticismo, como si la palabra ingeniera y la persona frente a ella fueran 2 piezas de un rompecabezas que no encajaban. Ingeniera, repitió Sharon, alargando la palabra. Bien, voy a necesitar ver su visado. Este no era un procedimiento estándar. El visado lo revisaría inmigración a su llegada al Reino Unido, no un agente de puerta de embarque en Nueva York. La única función de la aerolínea era asegurarse de que el pasajero tuviera un pasaporte válido y un billete de avión. Pero Alani sabía que no debía discutir. Discutir solo agravaría la situación, la marcaría como difícil y agresiva. Era una etiqueta que había intentado evitar toda su vida. Con una expresión serena, aún impasible, abrió su cartera de documentos y sacó el visado británico de nivel 2. Era un documento oficial impecable, sellado y grabado en relieve, una representación física de su brillantez y del inmenso valor que el gobierno británico otorgaba a su presencia en su país. Se lo entregó a Sharon. La agente de la puerta se lo arrebató de entre los dedos, con un toque áspero. Sostuvo el documento a contraluz, dándole vueltas una y otra vez, con los labios fruncidos en una fina línea de desaprobación. Pasó el pulgar sobre el sello oficial como si buscara una falsificación. El silencio se prolongó, denso e incómodo. Alani sintió las miradas de los demás pasajeros sobre ella. Sintió el familiar calor de la humillación, un lento ardor que le ardía en el pecho. La estaban señalando, haciendo un espectáculo sin más razón que el color de su piel y el carácter agrio de una agente de la puerta. Esta es una visa muy impresionante, dijo Sharon por fin, aunque la palabra impresionante destilaba sarcasmo. Aquí dice que eres una persona de talento excepcional. Miró a Alani, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Qué clase de talento excepcional sería ese? La calma de Alani era una fortaleza que había construido ladrillo a ladrillo a lo largo de toda una vida de encuentros similares. No permitiría que esta mujer traspasara sus muros. Mi talento, dijo Alani, bajando la voz hasta casi un susurro, pero claro como una campana, está en construir el futuro. Ahora, si está satisfecha, me gustaría embarcar. Tengo un horario muy importante que cumplir. La cortesía, la serena autoridad en la voz de Alani, parecían enfurecer a Sharon más que cualquier arrebato. Era un rechazo al rol que Sharon le había asignado. Para Sharon, el poder era un uniforme, una etiqueta con el nombre y la capacidad de hacer esperar a la gente. ¿Cómo podía esta mujer negra con un blazer elegante, poseer un poder silencioso, interno y absolutamente inexpugnable? Un brillo malicioso apareció en los ojos de Sharon. Era una mirada de tiranía mezquina, la clase de la que ejercen quienes tienen poco poder en sus propias vidas y disfrutan de la oportunidad de ejercerlo sobre los demás. Miró la visa que tenía en la mano, luego a Alani, y luego volvió a mirar la visa. Y entonces, con un solo movimiento deliberado, la partió por la mitad. El sonido fue sorprendentemente fuerte en el relativo silencio del enfrentamiento. Un desgarro agudo y violento que pareció rasgar el aire. Las 2 mitades de la visa revolotearon entre sus dedos y aterrizaron en el mostrador,
testimonio de un acto de malicia asombrosa. «Uy», dijo Charón, con la voz resumando falsa sinceridad. «¡Qué torpe soy!». Miró a Alani directamente a los ojos, con una sonrisa triunfante y fea extendiéndose por su rostro. «Parece que no irás a Londres hoy, ni pronto». Por primera vez, la fortaleza de Alani flaqueó. Una oleada de frío la invadió. El documento rasgado en el mostrador no era solo papel. Era su futuro. Era el eje de un proyecto multimillonario. Era la confianza de dos naciones. Y esta mujer, con su perfume barato y su corazón amargado, lo había destruido con un movimiento de muñeca. Los demás pasajeros se quedaron boquiabiertos. Un hombre detrás de Alani murmuró: «Dios mío, ¿vieron eso?». Pero nadie se movió. Nadie dijo nada. Todos formaban parte del sistema, y el sistema dictaba que no se involucraran. Alani se quedó mirando los dos documentos de su visa. El mundo pareció ralentizarse. El zumbido de la terminal se desvaneció en un rugido sordo. En ese instante, algo en su interior cambió. La gracia plácida. La calma cuidadosamente construida. No se rompió, sino que se solidificó. Se endureció en algo más. Algo frío, agudo y absoluto. No alzó la voz. No lloró. No suplicó. Simplemente miró a Charón, sus ojos oscuros sosteniendo la mirada de la agente de la puerta con una intensidad que hizo vacilar la sonrisa de la otra mujer. Luego metió la mano en su bolso, sin apresurarse, y sacó su teléfono. Con Charón y la multitud silenciosa que la observaba como público, hizo una sola llamada. No necesitó buscar el número. Una voz respondió al primer timbre, una voz acostumbrada al poder y a la acción inmediata. Las palabras de Alani fueron quedas, pero tenían el peso de un terremoto a punto de ocurrir. «Marcus», dijo, «tenemos un problema. Se trata del proyecto Quimera». «Sí», una empleada de vuelos transatlánticos en JFK. «Su nombre es Charón Miller. Acaba de destruir mi visa». Hizo una pausa, escuchando. «Entiendo», dijo. «Haz lo que tengas que hacer». Terminó la llamada. No volvió a mirar a Charón. Simplemente se quedó allí parada, una figura de profunda y una quietud desconcertante, y esperó. Sabía que no tendría que esperar mucho. El sistema en el que creía había sido corrompido. Ahora, iba a reiniciarlo. Durante unos segundos después de que terminara la llamada, un silencio frágil y tenso dominó la puerta B23. Era como si la calma de Alani hubiera impuesto una burbuja alrededor del área inmediata. Charón Miller, por su parte, se sintió momentáneamente nerviosa. La pura audacia de la pasajera, al pararse allí y hacer una llamada como si estuviera reportando un grifo que goteaba, no la destrucción de un documento federal, fue desconcertante. Sin embargo, la bravuconería de Charón se impuso rápidamente. Ella era la supervisora. Ella tenía el control. Este era su reino de suelos de linóleo y barreras retráctiles. «Hacer una llamada no va a cambiar nada», dijo Charón con desdén, cruzándose de brazos. Señaló con desdén el visado roto. «Está destrozado. No tiene documentos de viaje válidos para entrar en el Reino Unido. Se le deniega el embarque. Voy a tener que pedirle que salga de la fila y vuelva al mostrador de facturación. Quizás puedan ayudarle». La insinuación era clara. «Ya no es mi problema». Esperaba que Alani discutiera, suplicara, se derrumbara. Eso era lo que hacía la gente cuando sus planes se hacían añicos. Era una pequeña y desagradable ventaja del trabajo, ver cómo se desmoronaba la serenidad de los ricos y engreídos. Pero Alani no hizo nada de eso. Simplemente se mantuvo firme, con la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de Charón, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. «No creo que sea necesario», dijo Alani, con una voz aún inquietantemente serena. «Creo que necesitarán mi ayuda aquí muy pronto». Esto enfureció a Charón. «¿Estás sorda?», dije. «Sal de la fila. Estás retrasando a todos». Alzó la voz,
intentando convencer a los demás pasajeros. Este pasajero tiene documentos inválidos y se niega a moverse. Algunos arrastraron los pies, pero la mayoría apartó la mirada, avergonzados e intimidados por la cruda animosidad de la escena. El empresario que había estado delante de Alani simplemente negó con la cabeza y retrocedió unos pasos, sin querer formar parte de la explosión que sentía inminente. Lo que sucedió después no fue la explosión que Charon esperaba. Fue algo más silencioso, más rápido e infinitamente más potente. Menos de 90 segundos después de que terminara la llamada de Alani, sonó un teléfono. No era el teléfono de un pasajero. Era el teléfono rojo, la línea directa del Centro de Control de Operaciones, OCC, al escritorio del supervisor de la puerta. Este teléfono rara vez sonaba. Se usaba para emergencias, amenazas a la seguridad, crisis médicas, cancelaciones inminentes de vuelos. Su timbre estridente e insistente atravesó el estruendo de la terminal. Charon giró la cabeza de golpe hacia el sonido. Un destello de confusión, luego de fastidio, cruzó su rostro. ¿Quién la estaría llamando ahora? Se dirigió al escritorio, agarrando el auricular. Puerta B23. Miller al habla. Ladró al teléfono. Escuchó. Su postura cambió. El arco de su espalda, que se enorgullecía de sí misma, comenzó a hundirse. Su rostro, ya pálido, pareció perder el poco color que le quedaba. ¿Qué? Repítelo, dijo, con la voz ahora un chillido tenso. Escuchó de nuevo, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. No, eso no es posible. ¿A qué te refieres con una orden de prohibición de vuelos? Alani observaba con expresión impasible. Conocía a Marcus Thorne. Lo conocía desde que era un programador brillante y descarado en Stanford, y ella era investigadora visitante del MIT. Ahora Marcus era el director ejecutivo de Etheria Solutions, el gigante tecnológico multimillonario que financiaba la parte estadounidense del proyecto Quimera. Era un hombre que medía el tiempo en nanosegundos y los problemas en términos de su complejidad computacional. Que un agente de puerta destruyera la visa de su arquitecto principal no era un problema complejo. Era un obstáculo. Y Marcus Thorne no toleraba obstáculos. Al otro lado de la línea, la voz del OCC era frenética, transmitiendo información sin sentido. No sé qué pasa, Charon. Estamos recibiendo una orden directa de la suite ejecutiva. Un tal señor Harrison, vicepresidente senior de operaciones en Norteamérica, dijo, y cito textualmente, aterrice en el vuelo 101 de Transatlantic Air. Que nadie suba, que nadie baje. Y que encuentren a una supervisora llamada Charon Miller en la puerta B23. Que la detengan. ¿Detenerme? Gritó Charon con la voz entrecortada. ¿Detenerme para qué? Pero la voz de OCC estaba igual de confundida. No tengo ni idea. Pero la cosa empeora. Wall Street se está poniendo colorado. ¿Nuestras acciones? Algo les está pasando. En ese preciso instante, una alerta diferente comenzó a recorrer el sistema nervioso corporativo de la aerolínea. En el reluciente rascacielos de Manhattan que servía de sede a Transatlantic Air, hombres y mujeres con trajes caros empezaron a ver notificaciones frenéticas parpadeando en sus terminales de operaciones. Se acababa de emitir una orden de venta institucional masiva de acciones de Transatlantic Air, con el símbolo TAA. No eran unos pocos miles de acciones, ni siquiera 1 millón. La orden era una operación en bloque de tal magnitud que activó un disyuntor automático. La Bolsa de Valores de Nueva York, por sus propias normas, se vio obligada a detener toda la negociación de acciones de TAA para evitar un desplome catastrófico de los precios. La cantidad congelada, el valor de las acciones mantenidas en ese estado de venta suspendida, superaba ligeramente los $1.000 millones. El pedido lo había hecho el fondo de inversión corporativa Etheria Solutions. Era una declaración de guerra. De vuelta en la puerta B23, Charon seguía tartamudeando al teléfono rojo cuando llegaron 2 hombres de traje oscuro,
con sus credenciales de seguridad aeroportuaria sujetas a las solapas, moviéndose con una determinación que los distinguía de los viajeros errantes. Les seguía un hombre de aspecto nervioso con un uniforme arrugado de gerente de aerolínea, cuya etiqueta lo identificaba como David Chen, el gerente de turno de la Terminal 4. David tenía la cara empapada de sudor. Acababa de recibir una llamada del vicepresidente senior, un hombre con el que nunca había hablado. La llamada había sido breve, brutal y aterradora. «¿Sharon Miller?», preguntó uno de los guardias de seguridad en voz baja y firme. Sharon dejó caer el teléfono rojo. Se balanceaba en su cordón, repiqueteando contra el lateral del escritorio. Miró a los hombres, luego a David Chen, luego a Alani, que seguía allí de pie. Una observadora silenciosa y poderosa. «Sí», susurró Sharon. «Señora, necesitamos que nos acompañe», dijo el guardia de seguridad. No era una petición. «¿A dónde?» «No he hecho nada malo», insistió, con la voz alzada por el pánico. Era ella. Esta pasajera. Ella no tenía una visa válida. Señaló a Alani con un dedo tembloroso, agarrando los pedazos rotos del mostrador para demostrarlo. David Chen, el gerente de turno, se estremeció como si le hubiera apuntado con un arma cargada. Miró a Alani con un horror incipiente y evidente. Había recibido una instrucción muy específica del vicepresidente senior. Encuentren a la pasajera con la que la señorita Miller tuvo un problema. Discúlpenla. Denle lo que quiera. Bajo ninguna circunstancia la dejen salir de esa puerta hasta que yo llegue. El destino de esta aerolínea podría depender de ello. Ignorando por completo a Sharon, David Chen corrió hacia Alani. Inclinaba la cabeza ligeramente, con las manos entrelazadas en un gesto de súplica. «Señora», comenzó con voz temblorosa. «Me llamo David Chen. Soy el gerente de turno de esta terminal. En nombre de Transatlantic Air, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que sea que haya ocurrido. Ha habido un catastrófico malentendido». Alani finalmente apartó la mirada de la distancia y lo concentró en él. Sus ojos eran como obsidiana pulida. «Un malentendido», repitió con voz suave. «Su empleada, la señorita Miller, acaba de destruir deliberadamente un documento gubernamental esencial para un proyecto internacional multimillonario. Lo hizo porque no le gustaba mi aspecto. Eso no parece un malentendido, señor Chen. Parece una decisión». Sharon observó, estupefacta, como toda la autoridad de la aerolínea, representada por su propio jefe, se postraba ante la mujer a la que acababa de intentar humillar. El mundo se había puesto patas arriba. La dinámica de poder que había impuesto con tanta saña no solo se había revertido, sino que había sido aniquilada. Los dos agentes de seguridad se adelantaron, tomando a Sharon de los brazos con suavidad pero inexorablemente. «Señora, tiene que venir con nosotros. Ahora». «No», gritó Sharon, dándose cuenta finalmente de la gravedad del problema en el que se encontraba. Intentó zafarse. «No puede hacer esto. Soy la supervisora. Tengo derechos». Mientras la escoltaban fuera de la puerta, pasando junto a los rostros atónitos de los pasajeros, sus ojos frenéticos se cruzaron con los de Alani por última vez. En la mirada de Alani no había triunfo, ni ira, ni satisfacción. Solo había el frío y duro vacío de un sistema que se había roto y que ahora, con implacable eficiencia, se estaba reparando. El temblor había pasado. El terremoto apenas comenzaba. La sala de juntas en el piso 50 del edificio de Transatlantic Air en el centro de Manhattan era un santuario de tonos suaves, caoba pulida y vistas panorámicas de la ciudad. Estaba diseñada para proyectar un aura de calma y control inquebrantable. En ese momento, era el epicentro de un terremoto corporativo, y la calma era un lejano recuerdo. James Harrison, vicepresidente senior de operaciones en Norteamérica, caminaba de un lado a otro de la sala como una pantera enjaulada. Era un hombre de casi 60 años, con una melena plateada y un rostro acostumbrado a mandar.
Pero en ese momento, ese rostro estaba ceniciento. Llevaba la corbata aflojada y la chaqueta colgaba sobre una silla. En una mano, aferraba un teléfono a la oreja, escuchando la furia transatlántica del director ejecutivo transatlántico, Sir Richard Powell, quien había sido transferido desde Londres. Que quede claro, James, la voz de Powell resonó con una furia aristocrática. Acabo de hablar con el ministro del Interior británico en mi línea personal. No es un asistente, ni un adjunto. Es el propio ministro del Interior. Me informó que la principal artífice de su proyecto tecnológico conjunto más crucial con los estadounidenses ha sido agredida, acosada y sus documentos legales destruidos por un miembro de nuestro personal. Richard, todavía estamos recopilando los hechos, comenzó Harrison, pero Powell lo interrumpió. Hechos. Te daré un hecho, James. Etheria Solutions, nuestro nuevo socio corporativo para la expansión de la ruta a Silicon Valley, la gente a la que hemos estado cortejando durante 6 meses, acaba de vender $1.000 millones de nuestras acciones al mercado. $1.000 millones. La bolsa de Nueva York tuvo que suspender la cotización para evitar que cayéramos en picado. Nuestra capitalización bursátil se ha desplomado un 20% en los últimos 30 minutos. Basándose solo en esa acción, la prensa financiera lo califica de ataque corporativo. Harrison hizo una mueca. Miró a las demás personas en la sala, la jefa del departamento legal, María Flores, el jefe de comunicaciones corporativas, Ben Carter, y el director financiero, Michael Sterling. Todos miraban como si les hubiera caído un rayo. ¿Quién demonios es este pasajero?, preguntó Michael Sterling, el director financiero, pálido. ¿Cómo puede una sola persona provocar este tipo de consecuencias? Antes de que Harrison pudiera responder, su asistente irrumpió en la habitación sin aliento. Señor, también tengo a Marcus Thorne en línea. Es el director ejecutivo de Etheria Solutions. James Harrison sintió una nueva oleada de agua helada en las venas. Póngalo, ordenó, haciendo un gesto para que la habitación quedara en silencio. Respiró hondo y activó el altavoz. La voz de Marcus Thorne llenó la habitación. Era joven, fría y completamente carente de cortesías. Harrison, tiene 60 segundos para explicarme por qué mi arquitecto cuántico principal está detenido en el JFK por su personal incompetente. Señor Thorne, le aseguro que la doctora Reed no está detenida, dijo Harrison, intentando sonar tranquilizador y con el control. Hubo un incidente con una miembro del personal que ha sido destituida de su puesto y actualmente está con seguridad. El gerente de turno está ahora con la doctora Reed, extendiendo nuestra completa disculpas. La palabra estaba cargada de burla. Su empleada, una supervisora llamada Sharon Miller, cometió un crimen de odio. Discriminó racialmente a mi principal científica y luego, en un acto que solo puedo describir como una estupidez asombrosa, destruyó una visa británica de talento excepcional de nivel 2. Esa visa no es solo un papel, Harrison. Es la clave. Sin la doctora Alani Reed en Londres en las próximas 48 horas, la secuencia de activación principal del proyecto Quimera falla. El director financiero, Michael Sterling, se quedó sin aliento. Sabía del proyecto Quimera. Los rumores en el mundo financiero decían que era un punto de inflexión, una tecnología tan avanzada que redefiniría el poder global. ¿Qué significa eso? Fracasa, preguntó Sterling, con una voz apenas susurrante. Significa, continuó Marcus Thorne, con una voz como hielo picado. Un proyecto de $20.000 millones, cofinanciado por nosotros y el gobierno de Su Majestad, se apaga. Significa un retroceso de 5 años en el desarrollo de la IA cuántica. Significa el hardware de comunicación satelital que acabamos de pagar a su división de transporte aéreo, $10 millones para transportar la semana pasada. Significa un pisapapeles enorme y carísimo. Significa que se incumplen contratos. Y cuando se incumplen contratos de esta magnitud, las sanciones son bíblicas.
Un silencio denso y sofocante descendió sobre la sala de juntas. La vista panorámica de la ciudad de repente parecía burlona. Una imagen de un mundo felizmente inconsciente de la catástrofe que se desarrollaba entre estas cuatro paredes. ¿Qué? ¿Qué quiere, señor Thorne?, preguntó Harrison finalmente. La pregunta fue una rendición. Lo que quiero, dijo Thorne, es que Alani me diga qué quiere, pero le diré lo que va a pasar. Primero, despedirá a Sharon Miller. No la suspenderá. No la reasignará. La despedirá. Su carta de despido citará falta grave y violación de los acuerdos federales e internacionales de viajes. Segundo, emitirá una disculpa pública inmediata de su director ejecutivo, Sir Richard Powell, directamente al Dr. Reed. Reconocerá el sesgo racial inherente al incidente. Mi equipo de comunicaciones tendrá la aprobación final del texto. Ben Carter, el jefe de Relaciones Públicas, negó con la cabeza. Violentamente, sin decir palabra. Admitir públicamente un sesgo racial era un suicidio corporativo. Thorne pareció percibir la vacilación. En tercer lugar, continuó, endureciendo aún más la voz. Su aerolínea lo va a notar. La congelación de acciones por valor de $1.000 millones fue la salva inicial, una advertencia. Mi junta directiva me ha autorizado a desinvertir toda nuestra cartera de acciones de TIA y cancelar todos los contratos de viajes corporativos, tanto existentes como futuros. Eso supone unos $200 millones en ingresos para usted. También estábamos a punto de firmar el acuerdo de expansión de carga para nuestra distribución europea. Eso está descartado. Optaremos por Lufthansa. Estarán encantados. Michael Sterling, el director financiero, parecía que iba a enfermarse. Empezó a hacer cálculos frenéticos en un bloc de notas. Las cifras eran catastróficas. Y finalmente, dijo Thorne, asestando el golpe de gracia, el Dr. Reid necesitará una nueva visa. El Ministerio del Interior británico está tramitando rápidamente un reemplazo de emergencia, pero debe recogerse en persona en el Consulado General Británico aquí en Nueva York. Usted gestionará un jet privado. Estará esperando en el aeropuerto de Teterborough. No en JFK. En Teterborough. Llevará a la doctora Reid a Londres esta noche. Su director ejecutivo, Sir Richard Powell, estará en Heathrow para recibirla en la pista y disculparse en persona. Estas no son peticiones, Harrison. Son mis condiciones para siquiera considerar detener la hemorragia financiera que está experimentando. Tiene una hora para confirmar su conformidad. La línea se cortó. James Harrison volvió a colocar lentamente el auricular en su soporte. Miró a su equipo ejecutivo, conmocionado por la situación. La mesa de caoba parecía menos una sede de poder y más la tabla de un barco pirata. Comuníqueme con David Chen en JFK, dijo Harrison con voz áspera y tensa. Averigüe qué quiere la doctora Reed y, por el amor de Dios, prepare un coche, uno bueno. Y que alguien llame a Sir Richard, dígale que necesita ir a Heathrow. Se hundió en su silla, sintiendo el peso del desastre. Era la tormenta perfecta. El acto de racismo casual de un empleado de bajo nivel había chocado con el implacable y arriesgado mundo de la tecnología y las finanzas globales. La explosión resultante amenazaba con destrozar su empresa. Y todo giraba en torno a una mujer. Una mujer de la que, hasta hacía una hora, ninguno de ellos había oído hablar. Una mujer que se encontraba en una puerta de embarque de la Terminal 4, con el destino de su aerolínea en la palma de la mano. Mientras el liderazgo corporativo de la aviación transatlántica se desmoronaba, las consecuencias de las acciones de Sharon Miller se extendían por todo el mundo, perturbando la vida de cientos de personas de forma cada vez más caótica. En la puerta B-23, los pasajeros del vuelo 101 estaban cada vez más inquietos. Lo que comenzó como un momento de drama impactante se había convertido en un retraso tedioso e indefinido. La tripulación, incluido el capitán, había salido de la pasarela de embarque con el rostro desencajado por la confusión.
Solo sabían que el OCC había emitido una suspensión indefinida de su avión. No se dio ninguna razón. ¿Qué está pasando?, preguntó un hombre con chaqueta de tweed al atribulado jefe de servicio, David. Chen, ¿volamos hoy o no? Estamos trabajando para resolver la situación, señor, dijo David, repitiendo la frase corporativa vacía por 20ª vez. Sin embargo, su atención estaba completamente centrada en la doctora. Alani Reed, tras la disculpa inicial, le había ofrecido un asiento en la exclusiva sala VIP de primera clase. Una botella de champán. Lo que fuera. Alani había declinado cortésmente. Permaneció de pie cerca de la puerta, la viva imagen de la serenidad. No se estaba poniendo difícil. Simplemente observaba. Era una ingeniera de sistemas observando un fallo en un sistema, rastreando las fallas, calculando los puntos de fallo en cascada. Sus sentimientos personales, la humillación, la ira, estaban compartimentados. Esto era ahora un conjunto de datos, un evento a analizar. Su teléfono vibró. Era Marcus. Actualización de estado, dijo sin preámbulos. La junta directiva está conmigo. Harrison está nervioso. Están cumpliendo con los términos iniciales. Se está organizando el vuelo. Se está citando a Powell. El Stockalt está en espera. El borrador de la disculpa llegará a su bandeja de entrada en breve. Ahora viene lo importante. ¿Qué necesitas? ¿Alani? Alani miró alrededor de la puerta de embarque. Vio a las familias frustradas, a los ansiosos viajeros de negocios, a los cansados auxiliares de vuelo. Vio el ecosistema que los prejuicios de Sharon habían envenenado. Los pasajeros, Marcus, dijo en voz baja. Todos están varados por mi culpa. Por lo que ella hizo. No es tu culpa, Alani. Es culpa de Transatlantic Air y su tóxica cultura corporativa que permite que una empleada como Sharon Miller ocupe una posición de autoridad. Lo sé, dijo Alani. Pero quiero que se ocupen de ellos. Reembolsos completos para todos los pasajeros de este vuelo. Y nuevas reservas en los próximos vuelos disponibles con otras aerolíneas si es necesario, a cargo de Transatlantic. Y vales de hotel premium y estipendios de comida para todos los que se queden varados durante la noche. Hecho, dijo Marcus al instante. Lo añadiré a la lista de exigencias. Harrison aceptará cualquier cosa ahora mismo. ¿Algo más? Alani pensó un momento. Sí. Quiero saber qué le pasa a Sharon Miller. Ya está siendo procesada para despido, dijo Marcus. Pero tengo la sensación de que eso es solo el principio de sus problemas. Tenía razón. En una pequeña oficina de seguridad sin ventanas en las entrañas de la Terminal 4, Sharon Miller experimentaba la completa y aterradora evaporación de su autoridad. Los dos guardias de seguridad que la habían escoltado hasta allí la habían dejado bajo la custodia de una mujer de aspecto severo de recursos humanos que había llegado en coche desde la oficina corporativa en Queens y un hombre que se presentó como del departamento legal de la aerolínea. Quiero a mi representante sindical, exigió Sharon con voz aguda. Había intentado proyectar indignación, pero el miedo estaba devorando rápidamente los cimientos de su indignación. Puede llamar a su representante sindical, señorita Miller, dijo el abogado, un hombre llamado Arthur Graves, con calma. Sin embargo, debo informarle que esto ya no es solo un asunto disciplinario interno. Le acercó una tableta por la mesa. En la pantalla había un comunicado de prensa de la Fiscalía General de Nueva York. El titular decía: la Fiscalía General de Nueva York inicia una investigación sobre el transporte aéreo transatlántico tras las acusaciones de prácticas discriminatorias y posible delito de odio en el aeropuerto JFK. A Sharon se le heló la sangre. ¿Delito de odio? Es ridículo. Ridículo, estaba siguiendo el procedimiento. ¿Y tú? Preguntó Arthur Graves con un tono suave pero peligroso. ¿Era un procedimiento exigir una visa que solo la fuerza fronteriza del Reino Unido requiere para su inspección? ¿Era un procedimiento cuestionar públicamente las credenciales de un pasajero?
¿Era un procedimiento destruir físicamente un documento de viaje legal? Porque nuestro manual de operaciones, que firmaste cada año durante los últimos 22 años, dice lo contrario. Advierte explícitamente contra este tipo de discriminación. La encargada de recursos humanos, Linda, se aclaró la garganta. Sharon, tenemos tu expediente. Ha habido quejas. 15 quejas de pasajeros en los últimos 5 años. Acusaciones de mala educación, preguntas agresivas. Ha surgido un patrón notable. La mayoría de los denunciantes eran personas de color. Eran pasajeros difíciles, protestó Sharon con la voz quebrada. Tenían resentimiento. O quizás, replicó Arthur Graves, los trataste de manera diferente. Y hoy, lo hiciste. Se lo dijo a la persona equivocada. La doctora. Alani Reed no es una simple turista. Es, a todos los efectos, un activo estratégico para los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido. Al destruir su visa, podría haber violado la ley federal relativa a la interferencia con el comercio internacional y los proyectos de infraestructura crítica. Sharon lo miró fijamente, incapaz de procesar la magnitud de lo que decía. ¿Infraestructura crítica? Dijo que era ingeniera. Es la arquitecta principal de un sistema de computación cuántica por el que los gobiernos irían a la guerra. Idiota. Arthur espetó. Su calma profesional finalmente se quebró. Respiró hondo, recomponiéndose. Señorita Miller, su empleo en Transatlantic Air queda despedido. Con efecto inmediato por falta grave. Le enviaremos su último cheque de pago por correo. Lo escoltarán fuera de las instalaciones y su autorización de seguridad del aeropuerto quedará revocada permanentemente. También le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado defensor penal. La aerolínea no le proporcionará uno. Nuestro deber legal es con la corporación. Y usted ha expuesto a esta corporación a miles de millones de dólares en responsabilidades. Lo consideramos una parte hostil. La palabra miles de millones quedó flotando en el aire. Sharon se sintió mareada. Esto no podía ser real. Todo fue un malentendido, una reacción exagerada y ridícula. Todo porque intentó poner a una mujer arrogante en su lugar. Las consecuencias también afectaron a sus colegas. Todo el personal de la puerta del vuelo 101 fue retirado de sus funciones y enviado a un curso de capacitación de emergencia sobre discriminación y derechos de los pasajeros. David Chen, el gerente de turno, fue puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación completa sobre su supervisión del personal de la terminal. El efecto dominó se estaba extendiendo, un virus de responsabilidad desgarrando el sistema. De vuelta arriba, James Harrison finalmente había colgado el teléfono con su director ejecutivo. La llamada había sido brutal. Ya tenía sus órdenes de marcha. Llamó al celular de David Chen. David, soy James Harrison. ¿Cuál es la situación con la doctora Reed? Está tranquila, señor, tartamudeó David. Está aquí de pie, esperando. Muy bien. Escúchame con mucha atención. David, debes anunciar a todos los pasajeros del vuelo 101 que el vuelo está cancelado debido a problemas operativos imprevistos. Anuncia que la aerolínea ofrece reembolsos completos, nuevas reservas en cualquier aerolínea y una compensación completa por hoteles y comidas para los afectados. No hay límite de presupuesto para esto. Simplemente arréglalo. ¿Entiendes? David estaba atónito. Sí, señor. Reembolsos completos y compensación. Entendido. Bien. Ahora, acércate a la doctora Reed. Voy a hablar con ella directamente a través de tu teléfono. La mano de David temblaba cuando se acercó a Alani. Doctora Reed, señor James Harrison, nuestro vicepresidente senior, desea hablar con usted. Alani tomó el teléfono. Soy Alani Reed. Doctora Reed. La voz de Harrison sonaba tensa, cargada con el peso de la humildad corporativa. No puedo expresar cuánto lamento el trato despreciable que recibió de mi empleado.
Es inexcusable y representa un fracaso catastrófico de nuestra parte. Y lo es. Alani asintió con voz neutra. Hemos cumplido con todas las solicitudes iniciales del señor Thorne. Harrison continuó, desesperado por mostrar arrepentimiento. La señorita Miller ha sido despedida. Un jet privado está en espera en Teterboro. Estamos organizando la recogida de su nuevo visado. Sus compañeros de viaje están recibiendo una compensación completa por las molestias. Sir Richard Powell va de camino a Heathrow para recibirla. Hizo una pausa, preparándose. ¿Qué más, Dr. Reed? ¿Qué más podemos hacer para empezar a arreglar esto? Alani guardó silencio un largo rato. Observó el caos que la rodeaba. Los pasajeros, aliviados pero cansados, haciendo cola para recibir los vales. El personal de la aerolínea, estresado, intentando gestionar las consecuencias. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de los Charón del mundo y de los sistemas que los posibilitaron. No se trata solo de un empleado, señor Harrison, dijo Alani con voz clara y firme. Se trata de una cultura. Su empresa está enferma. Despedir a Sharon Miller es como extirpar un solo tumor de un cuerpo plagado de cáncer. No resuelve la enfermedad subyacente. Harrison sintió un nudo de miedo en el estómago. Esto no se iba a resolver con dinero y un jet privado. ¿Qué propone, doctor? Preguntó con voz resignada. Todavía lo estoy pensando, respondió Alani. Pero será estructural, será público y será permanente. Le devolvió el teléfono a un David Chen con los ojos muy abiertos. La crisis inmediata podía estar contenida, pero la verdadera negociación, la que realmente definiría el precio del prejuicio, estaba a punto de comenzar. El Lincoln Navigator negro que sacó a Alani del JFK era una isla de calma silenciosa con aroma a cuero en medio de la tormenta que ella misma había desatado. Un representante de la oficina de Etheria Solutions en Nueva York se sentó en el asiento del copiloto, una presencia silenciosa y tranquilizadora. Recorrieron la ciudad a toda velocidad, no rumbo a Teterboro todavía, sino al imponente edificio del Consulado General Británico en Midtown. El visado de emergencia estaba listo. Resultó que el gobierno británico actuó con una velocidad asombrosa cuando estaba en juego una piedra angular de su futuro tecnológico. Mientras el coche recorría la ciudad, el teléfono de Alani era un flujo constante de información. Marcus le había reenviado el borrador de la disculpa pública de Transatlantic Air. Lo leyó, le hizo algunas correcciones agudas e incisivas y lo devolvió. Cambió una y otra vez, lamentamos el incidente. Condenamos las acciones racistas de nuestro empleado. Añadió una frase que comprometía a la aerolínea a una revisión de nuestras políticas de diversidad e inclusión en rutas y sucursales. Ya no era solo la víctima del sistema. Ahora era su auditora. Sin embargo, el verdadero ajuste de cuentas estaba ocurriendo en el lugar que Alani acababa de dejar atrás. Sharon Miller, despojada de sus credenciales y de su carrera, fue escoltada fuera de una salida lateral del aeropuerto, no como una supervisora respetada, sino como una paria. La realidad de su situación comenzaba a caer sobre ella con la fuerza de un golpe físico. Su trabajo de 22 años había desaparecido. Su pensión estaba en peligro, y la frase abogada defensora penal resonaba en su mente. Se sentó en un banco en una parada de autobús justo afuera del perímetro del aeropuerto, con el rugido de los aviones al despegar como una banda sonora burlona para su ruina. Sacó su teléfono, con manos temblorosas, y llamó a su esposo, Tom. Me despidieron, sollozó al teléfono. Me despidieron por un malentendido con un pasajero. ¿Qué? ¿Despedirte? ¿Por qué? La voz de Tom era una mezcla de confusión y rabia. Sharon, ¿qué hiciste? Intentó explicarse, pero sus palabras se le escaparon en una maraña defensiva y autocompasiva. Esta mujer era tan arrogante, Tom. Tenía una visa elegante y se hacía la orgullosa. Yo simplemente la rompí. No fue mi intención.
Simplemente se rompió. La mentira fue un acto reflejo, un intento desesperado de hacerse pasar por la víctima. Pero el mundo ya seguía adelante sin ella. La noticia saltaba. Un reportero junior de una agencia de noticias financieras, con una fuente en la bolsa de Nueva York, había conseguido la primera parte de la historia. La misteriosa congelación masiva de acciones de Transatlantic Air. Había empezado a indagar. Una fuente de seguridad del JFK le avisó de un incidente grave en la puerta B-23 que involucraba a un pasajero de alto perfil. Las piezas empezaron a encajar. Para cuando llegó el autobús de Sharon, aparecían los primeros artículos en línea. Acciones de Transatlantic Air suspendidas tras el incidente con un VIP de Tech. Aerolínea envuelta en un escándalo de racismo. Su nombre no aparecía en la primera oleada de informes, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. El anonimato que siempre había dado por sentado estaba a punto de ser violentamente despojado. El ajuste de cuentas por los vuelos transatlánticos era mucho más calculado y mucho más caro. En la sala de juntas del piso 50, James Harrison presidía lo que parecía un consejo de guerra. La lista de demandas de Ethereum Solutions, a través de Alani Reed, estaba ahora sobre la mesa. ¿Qué quiere? Al jefe del departamento legal, exclamó María Flores, leyendo el correo electrónico en su tableta. Una dotación de $5 millones para financiar becas para mujeres negras en programas STEM en el MIT. Se llamaría Fondo Catalizador Dr. Alani Reed. Pagado íntegramente por los vuelos transatlánticos. Harrison confirmó con voz apagada. Y esto, continuó María, alzando la voz con incredulidad. Exige que nos sometamos a una auditoría externa de nuestras prácticas de contratación, ascensos y disciplina, que realizará una firma de su elección. Y que el informe completo, sin censuras, se haga público. Eso es un suicidio profesional, murmuró Ben Carter, el jefe de Relaciones Públicas. Nos crucificarán. Ya nos están crucificando, replicó Harrison. La alternativa es una guerra corporativa a gran escala con Ethereum Solutions, una demanda pública del Dr. Reed y una investigación en curso por parte del fiscal general. Esta auditoría, por dolorosa que sea, nos da una pequeña oportunidad de controlar la narrativa. Presentarla como una medida proactiva. La última exigencia fue la más ambiciosa. Alani exigía el establecimiento de un comité de supervisión civil permanente e independiente para revisar las quejas de discriminación de los pasajeros. El comité tendría la facultad de exigir el testimonio del personal de la aerolínea y recomendar medidas disciplinarias vinculantes. Sus miembros serían líderes de derechos civiles, académicos y expertos legales, no personas con información privilegiada de la aerolínea. Está reescribiendo nuestro gobierno corporativo, dijo Michael Sterling, el director financiero, con asombro, desde una puerta del aeropuerto JFK. Está arreglando el sistema, lo corrigió Harrison con un dejo de respeto a regañadientes en la voz. Encontró el fallo y ahora está escribiendo el parche. Miró a su alrededor. No tenemos otra opción. Estamos de acuerdo con todo, hasta la última palabra. Envíen la confirmación a Sourn y publiquen la disculpa pública, con ella. Ediciones, ahora. Mientras la maquinaria corporativa se ponía en marcha para aceptar estas humillantes condiciones, Alani salía del consulado británico con su nueva visa a salvo en su billetera. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras entre los rascacielos de Manhattan. La ciudad brillaba con 1.000.000 de luces, un vasto y complejo sistema que rebosaba energía. Volvió al navegador que la esperaba, que ahora se dirigía al aeródromo privado de Teterboro. El Gulfstream G650 relucía en la pista, una máquina elegante y potente lista para surcar el cielo nocturno. Al embarcar, la azafata la recibió con una reverencia generalmente reservada para la realeza. Bienvenida a bordo, doctora Reed. Sir Richard Powell ha confirmado que la recibirá personalmente a su llegada a Heathrow. Alani simplemente asintió y se sentó en el lujoso sillón de cuero. Mientras el avión comenzaba a rodar,
Su teléfono vibró por última vez. Era una alerta de noticias. Su nombre y el de Sharon Miller ya eran públicos. La historia se había vuelto viral. #Justice for the Red y #Fire Sharon eran tendencia en Twitter. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en sesión y su veredicto fue rápido y brutal. Una foto de Sharon, probablemente de sus redes sociales, ya circulaba. En ella, sonreía en una barbacoa en el jardín, con un aspecto perfectamente normal. Pero los comentarios a continuación eran un torrente de furia. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Se había convertido en un meme, un símbolo de prejuicios mezquinos, una advertencia para la era digital. Alani miró por la ventana mientras el avión despegaba, con las luces de Nueva York menguando bajo ella. No sentía alegría, ni sensación de victoria, solo una profunda y agobiante tristeza. No había pedido esta lucha. Pero cuando llegó el momento, la había terminado. Había reiniciado el sistema, pero el código fuente del sesgo humano era notoriamente difícil de reescribir. El coste había sido alto para todos. Para Sharon Miller, una vida arruinada. Para el aire transatlántico, una lección de humildad de $1.000 millones. Y para la propia Alani, la pérdida de su mundo tranquilo y ordenado. Ella ya no era solo una científica brillante. Ahora era un símbolo. Y los símbolos, lo sabía, rara vez disfrutan de una vida tranquila. El vuelo a Londres sería suave y rápido. Pero sabía, con una certeza que la heló hasta los huesos, que la turbulencia estaba lejos de terminar. El karma, Alani siempre había pensado, no era una fuerza cósmica mística, sino la consecuencia lógica newtoniana de las propias acciones. Por cada acción, una reacción igual y opuesta. Sharon Miller había cometido un acto de fuerza maliciosa y dirigida. La reacción, cuando llegó, fue igual en su objetivo, opuesta en su dirección y completamente devastadora en su magnitud. Los días y semanas que siguieron al incidente en el JFK fueron una cascada implacable de consecuencias para la exagente de Puerta. El despido fue solo la primera piedra de una avalancha. Su esposo, Tom, un hombre que trabajaba en la construcción y valoraba la fuerza directa y sin complicaciones, se sintió incapaz de comprender la situación. Su primera reacción fue defender a su esposa. «Es una casa de brujas», le gritaba a cualquiera que quisiera. «Escuchen. Mi esposa no es racista». Pero la evidencia era abrumadora. La historia, ahora un fenómeno global, fue analizada en los canales de noticias 24 horas. Un antiguo compañero de clase de Alani del MIT, ahora un destacado científico de datos, publicó una entrada de blog detallando los logros de Alani, pintando la imagen de un genio generacional. La verdad de la verdad, la verdad de la verdad, la verdad de la verdad, la verdad de la verdad. Las 15 quejas previas, filtradas por una fuente anónima dentro del asediado Departamento de Recursos Humanos de TAA, crearon un patrón innegable. La humillación pública fue brutal. Su domicilio fue descubierto y publicado en un foro marginal, lo que provocó una avalancha de correos de odio, y en una noche aterradora, un ladrillo atravesó la ventana de su sala de estar con la palabra racista garabateada. Tom, que había vivido en el mismo tranquilo barrio de Keynes toda su vida, se vio rechazado en el restaurante local. Sus compañeros de trabajo en la obra guardaban silencio cuando se acercaba. La vergüenza era tóxica. Una nube de incertidumbre envolvió a toda su familia. Sus 2 hijos adultos, un hijo en Chicago y una hija en Florida, estaban horrorizados. Llamaron, con una mezcla de ira y vergüenza en sus voces. «Mamá, ¿qué hiciste?», exclamó su hija. «Mis amigos me envían artículos. Mi jefe me preguntó si Sharon Miller, la agente de embarque racista, era pariente mía». Las consecuencias financieras fueron igual de desalentadoras. Sin los ingresos de Sharon, y con sus beneficios de pensión en revisión debido a la naturaleza de su despido, sus finanzas, ya de por sí ajustadas, comenzaron a desmoronarse. La primera señal de la verdadera magnitud de su nueva realidad
llegó con una carta de un bufete de abogados que representaba a Transatlantic Air. La aerolínea demandaba personalmente a Sharon Miller. La demanda argumentaba que su mala conducta deliberada y maliciosa había causado directamente a la compañía un daño financiero cuantificable. Mencionaron el costo del jet privado, la compensación pagada a los más de 200 pasajeros del vuelo 101, la dotación de 5 millones de pesos al fondo catalizador Dr. Alani Reed, el costo multimillonario de la auditoría pública y la pérdida inicial en capitalización bursátil. El total que buscaban era la asombrosa suma de 25 millones de pesos. Fue una maniobra legal diseñada más para las relaciones públicas que para el cobro real, una forma de que TAA se distanciara públicamente de su exempleada. Pero el efecto en Sharon fue el mismo. Prometía la aniquilación financiera total. Luego vinieron los cargos criminales. El fiscal general de Nueva York, impulsado por la inmensa presión pública y la evidencia clara, acusó a Sharon de un delito de odio, coerción en segundo grado con agravante de delito de odio, así como daños a la propiedad. La destrucción de la visa no fue un simple error. Fue un acto selectivo, destinado a impedir que Alani ejerciera su derecho a viajar, basándose en una percepción de su raza. La vida de Sharon se convirtió en una serie de humillantes citas con un abogado defensor de oficio, quien la miraba con una mezcla de lástima y exasperación. El juicio fue breve. El video de la cámara de seguridad de la puerta, sin audio, mostraba claramente el gesto deliberado de Sharon al rasgarse y su posterior sonrisa burlona, fue reproducido ante el jurado. David Chen, ex jefe de turno, testificó bajo citación judicial, relatando los hechos. Se leyó una declaración de Alani, prestada remotamente desde Londres. Fue objetiva, imparcial y condenatoria. Sharon fue declarada culpable. La jueza, una mujer severa que había presenciado su cuota de animosidad racial en su sala, pronunció una dura declaración de sentencia. Usted era una guardiana, señorita Miller, dijo con la voz llena de desprecio. Una guardiana de los viajes, de las oportunidades. Y utilizó esa pequeña medida de poder no para servir, sino para herir. Vio a una mujer de color, una mujer de inmensos logros, y trató de menospreciarla, de humillarla. Eres un símbolo de una intolerancia casual e irreflexiva que ya no podemos tolerar. Condenó a Sharon Miller a 18 meses de prisión estatal. La sentencia fue impactante. Para una persona no violenta y primeriza, fue severa. Pero el juez dejó claro que la severidad se debía al agravante por delito de odio. Era un mensaje. Mientras Sharon era sacada de la sala esposada, finalmente se derrumbó. El desafío burlón, la autocompasión. Todo se disolvió en sollozos desgarradores. Esta era su nueva realidad. Una celda. Una familia arruinada. Un nombre que siempre sería sinónimo de racismo. Esta fue la reacción igual y opuesta a su momento de horrible triunfo en la puerta B23. Mientras tanto, en Londres, la doctora Alani Reed subía al escenario de la Royal Institution entre una ovación de pie. El proyecto Quimera se había activado con éxito. El mundo estaba a las puertas de una nueva era tecnológica, y ella era su artífice. Había supervisado la implementación de los cambios radicales en Transatlantic Air, revisando ocasionalmente los informes de auditoría y el progreso del comité de supervisión. El fondo catalizador Dra. Alani Reed había otorgado sus primeras becas a un grupo de jóvenes negras brillantes y ambiciosas que veían en Alani no solo a una científica, sino a una heroína. Nunca volvió a hablar de Sharon Miller en público. No hacía falta. El sistema al que se había visto obligada a enfrentarse, al final, se había corregido con una lógica despiadada, casi matemática en su precisión. El karma no era místico. Era metódico. Era la consecuencia dura, inflexible e ineludible de una única y odiosa decisión. Sharon Miller había intentado destrozar el futuro de Alani Reed. Al hacerlo, había destrozado irrevocablemente el suyo. Esta no era solo la historia de una discusión en un aeropuerto.
Era una historia sobre los sistemas ocultos de poder y prejuicio que operan a nuestro alrededor, a diario. Muestra cómo la silenciosa dignidad de una persona frente al racismo atroz puede convertirse en un catalizador para un cambio monumental. La doctora Alani Reed no solo ganó una batalla por sí misma. Obligó a una corporación multimillonaria y al público a afrontar una dura realidad. Las consecuencias para la agente de acceso fueron graves, un duro recordatorio de que las acciones, especialmente las impulsadas por el odio, tienen consecuencias poderosas que cambian la vida. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de plantar cara a la injusticia, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y para más historias reales de karma, responsabilidad y la lucha por la justicia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes historias.